Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buen día, te saluda Eliú de la Cruz y el día de hoy estudiaremos la cita de Hechos capítulo 8, versículo 14 al versículo 25. Y como siempre estudiaremos un pasaje emocionante que nos ayudará a comprender que Dios es el líder de la obra y que nuestra posición es el de ser siervos. Pero antes leamos juntos el pasaje del día de hoy. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Recordemos un poco acerca de los samaritanos. Adoraban a Jehová, practicaban la circuncisión, reconocían el Pentateuco, aguardaban al Mesías. Lo que causaba una división entre judíos y samaritanos era el lugar en que se debía de adorar a Dios. Este dato es importante porque con la llegada de los apóstoles a Samaria, siendo los líderes de la iglesia de Jerusalén que viajaban para informarse de lo que ha hecho Felipe, era establecer las relaciones de los nuevos convertidos con la iglesia madre, mostrando así una unidad tanto para judíos como para samaritanos. No se sabe cuál fue la señal de cómo recibieron a Cristo, pero posiblemente fue hablar en lenguas, como en Hechos capítulo 2, versículo 4. La imposición de manos en el Nuevo Testamento se registra en 3 casos con múltiples referencias, pero que hoy solo veremos una en cada caso. El primero lo vemos en las curaciones, y el Señor Jesús lo practicó al curar un ciego en Marcos capítulo 8. El segundo caso lo vemos en la comunicación del Espíritu Santo, y esta imposición es distinta al del bautismo, pero solía practicarse inmediatamente después de bautizarse la persona. En la epístola de Hebreos capítulo 6 versículo 2 vemos cómo se menciona un evento tras otro en la iniciación cristiana. En el versículo dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Y el tercer caso lo vemos en la promoción a un cargo visto en Hechos capítulo 6 versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta práctica es importante dentro de la cultura y no pasaba desapercibida ante las personas. Pero al aclarar que fue parte de los inicios de la iglesia primitiva y con un fin mayor que era mostrar a Cristo y su obra, y no el de ganar autoridad para valerse de ella. Con el caso de Simón nos tenemos que situar en este contexto de imposición de manos para poder entender su pedido. Creía que de esta manera él podía ser como los apóstoles y así tener una mejor posición. Simón está consciente e impresionado de los poderes de los apóstoles e intenta comprar lo que para él creía una práctica común, pero distante de la verdadera razón por la cual sucedía este evento. Simón está profundamente impresionado con el obrar de los apóstoles, pero esto solo revela cuál fue el verdadero motivo de su conversión. Ve en los apóstoles a 2 magos superiores a él, e imagina una fuerza mágica de mayor eficacia que la suya, y así, bajo recursos humanos, desea recibir intereses humanos. Pedro no condena irremisiblemente al culpable, sino lo exhorta a renunciar su mentalidad perversa y a pedir perdón a Dios, diciéndole: «Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia
y que el pecado te tiene cautivo, según la Nueva Traducción Viviente. Pedro toma como ejemplo 2 pasajes del Antiguo Testamento para mostrarle cómo está su interior. Deuteronomio versículo 29-18 dice: hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. El siguiente versículo que utiliza es Isaías 58:6. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Con esto el apóstol Pedro tomó acción inmediata, enfrentó el error doctrinal, expuso con claridad que el don de Dios no se obtiene con dinero y expuso las consecuencias del pecado de Simón en el versículo 22. En nuestro medio hay gran cantidad de doctrinas falsas que tienen una apariencia parcial de verdad. Es necesario denunciar lo falso públicamente, explicarlo con claridad y exponer las consecuencias de seguirlo. En esta época de tolerancia, esta idea nos hace despreciables, pero la verdad de la Biblia no se negocia y tolerar la maldad nunca trae provecho a nadie. Una vez que vieron la autenticidad del ministerio de Felipe a los samaritanos, los apóstoles se unieron al movimiento, participando también en la proclamación a ellos. Los apóstoles efectivamente reconocieron que Dios era el líder del programa y no ellos, que de Dios proviene el poder y no de ellos, que ese poder se obtiene al arrepentirse y rendir su vida a Cristo para pasar a ser siervos. Caso contrario al de Simón, que deseaba beneficiarse de una posición y así obtener algún tipo de ganancia. Acá está lo emocionante del pasaje del día de hoy. Entender la verdad bíblica me ayudará a no enredarme en las distracciones de personas o las distracciones de este mundo. Lo segundo, se necesitan más líderes valientes como Pedro que detengan la mentira y que usen la palabra para restaurar. Y por último, se necesitan más creyentes que comprendan que Dios es el líder de la obra y no nosotros. Por lo tanto, Él busca más siervos para extender la predicación. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.